Siempre supe que era diferente. Desde que tengo memoria, una pequeña voz dentro de mí susurraba verdades que el mundo exterior parecía empeñado en negar. Crecí en un hogar donde la tradición era el pilar, la fe el cimiento, y el futuro de un hombre se dibujaba con trazos muy claros. Una buena esposa, hijos, una vida ordenada y, sobre todo, normal. Mis padres, gente buena y trabajadora, con corazones llenos de amor a su manera, habían construido su mundo sobre estas convicciones. Y yo, su hijo mayor, sentía el peso de esas expectativas como una manta gruesa que me asfixiaba lentamente. Recuerdo la primera vez que sentí esa punzada, esa chispa. Tenía quizás unos 10 años. Estábamos en el parque y un chico de mi clase, Miguel, se cayó de los columpios. Corrí a ayudarlo y al tocar su mano, al ver su sonrisa avergonzada, algo se agitó en mi pecho de una forma que nunca había experimentado con ninguna de las niñas de la escuela. Era una sensación cálida, extraña y profundamente prohibida. Me asusté. ¿Qué era eso? ¿Por qué mi corazón latía así? La confusión se instaló en mí como una inquilina permanente. A medida que fui creciendo, esa confusión se transformó en una lucha interna. Veía a mis amigos empezar a hablar de chicas, a tener sus primeras citas, a fantasear con novias. Yo intentaba unirme, forzaba risas, asentía con la cabeza, pero por dentro sentía un vacío, una desconexión. Mi mirada se desviaba, mis pensamientos volaban hacia otros chicos. Era un secreto que guardaba celosamente, una verdad que ni siquiera me atrevía a nombrar en la intimidad de mi mente. ¿Sería posible? ¿Podría ser yo diferente? La palabra gay era un eco lejano, algo que se mencionaba en susurros o en chistes crueles que me helaban la sangre. En mi casa simplemente no existía. Era un concepto ajeno, impensable. Los años de la adolescencia fueron un infierno silencioso. Me volví introvertido o reservado. Mis padres lo atribuían a la timidez, a la carga de los estudios. Yo sonreía y asentía, agradecido de que no indagaran más. Cada día era una actuación, una máscara que me ponía al salir de mi habitación. Intentaba ser el hijo perfecto, el hermano mayor responsable, el estudiante dedicado. Creía que si era lo suficientemente bueno en todo lo demás, quizás esa anomalía dentro de mí desaparecería, se corregiría sola. Recuerdo noches enteras rezando, pidiendo a Dios que me cambiara, que me hiciera normal. Me sentía culpable, sucio, como si estuviera traicionando todo lo que mi familia representaba. Hubo un tiempo en que intenté forzarme a ser quien creía que debía ser. Salí con algunas chicas. Eran amables, inteligentes, y me sentía realmente mal por ellas. Cada beso era una mentira, cada caricia una farsa. Sentía una profunda tristeza al no poder corresponder a sus sentimientos, al saber que las estaba engañando y que me estaba engañando a mí mismo. La culpa me carcomía, no era justo para ellas y mucho menos para mí. La soledad se hizo mi compañera más fiel. Era una soledad profunda, la de no poder compartir la parte más íntima de mi ser con nadie, ni siquiera con mis mejores amigos. La universidad fue un respiro, un cambio de aire. Lejos de la mirada constante de mi familia, empecé a explorar, con mucha cautela, quién era realmente. Fue en una de esas noches de estudio, en la biblioteca, donde lo conocí. Su nombre era Daniel. Tenía una sonrisa que iluminaba su rostro y unos ojos que parecían entender secretos que yo ni siquiera me atrevía a verbalizar. Empezamos a hablar, primero de clases, luego de sueños, de miedos. Con Daniel, por primera vez, sentí que podía bajar la guardia. Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma herida. Había algo en él que me atraía de una forma innegable, familiar y a la vez aterradora. Nuestra amistad floreció rápidamente y pronto se convirtió en algo más. Con él sentí la verdad de lo que era el amor, de lo que era la conexión genuina. Sus abrazos me hacían sentir seguro. Sus besos me hacían sentir vivo. Era la primera vez que mi cuerpo y mi corazón estaban en sintonía, que mis deseos no se sentían como un pecado, sino como una bendición. Pero esta bendición venía con un precio, el secreto. Cada momento robado, cada caricia escondida, cada te quiero susurrado en la oscuridad, estaba teñido por el miedo. Miedo a que alguien nos viera, miedo a que la verdad saliera a la luz, miedo a perderlo todo.
Daniel era más valiente que yo. Ya había salido del armario con sus amigos y algunos miembros de su familia, aunque también enfrentaba sus propias batallas. Me impulsaba a ser yo mismo, me recordaba que merecía ser feliz y amado por quien era. Pero la idea de contárselo a mis padres, a mi familia, me paralizaba. Veía sus caras en mi mente, la decepción, la incomprensión, el dolor. ¿Cómo podría explicarles algo que ellos consideraban una aberración? ¿Cómo podría destruir el futuro que habían imaginado para mí? La presión se hizo insostenible. Vivía una doble vida, el hijo ejemplar en casa, el Ben que amaba a Daniel fuera de ella. La tensión me estaba consumiendo. Me volví irritable, distraído. Mis padres empezaron a notarlo. «¿Estás bien, hijo? Te vemos preocupado», me decía mi madre con su dulce voz, y yo solo podía murmurar excusas sobre el estrés de los exámenes. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada y brutal. Una tarde, Daniel me acompañó a casa para buscar unos libros. Él se quedó en el coche mientras yo entraba. Mi madre, al verme, me preguntó quién me había traído. Le dije que un amigo. Justo en ese momento, Daniel, impaciente, bajó del coche y tocó la bocina. Mi madre, con su curiosidad innata, se asomó a la ventana. Vio a Daniel, y algo en su rostro cambió. No sé qué fue, quizás la forma en que Daniel me sonrió, o la intuición de una madre, pero sus ojos se entrecerraron. Esa noche, la cena fue silenciosa, cargada. Después, mi padre me llamó a su estudio. Mi madre estaba allí, sentada, con los ojos hinchados. Mi corazón empezó a martillar. Sabía lo que venía. No hubo rodeos. Mi padre, con una voz que nunca le había escuchado, entre la ira y la pena, me preguntó directamente: «¿Estás con ese muchacho, Benjamín?» El aire se hizo denso, el tiempo se detuvo. No pude mentir. Las palabras se atascaron en mi garganta, pero mis ojos, mi cuerpo, lo confesaron todo. Lo que siguió fue una tormenta. Gritos, lágrimas, reproches. Mi madre lloraba sin consuelo, preguntándome dónde se habían equivocado. Mi padre me hablaba de la vergüenza, de la tradición, de la palabra de Dios. Me sentí como si me estuvieran despojando de mi piel, exponiendo mi alma a un juicio cruel. Intenté explicar, intenté que entendieran que esto no era una elección, que era quien yo era, que amaba a Daniel, pero sus oídos estaban cerrados, sus corazones heridos. La única solución que veían era que dejara de ser así, que buscara ayuda, que rezara. Esa noche dormí en el sofá. Los días que siguieron fueron un infierno. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mis padres me trataban con una mezcla de lástima y desaprobación. Mi hermana, que siempre había sido mi confidente, no sabía cómo reaccionar. Me sentía completamente solo, expulsado de mi propio hogar emocionalmente. Daniel fue mi único consuelo. Sus mensajes, sus visitas furtivas, me recordaban que no estaba solo en el mundo. Fue un periodo de profunda tristeza y reevaluación. Estaba dispuesto a renunciar a mi felicidad, a mi verdad, por la aprobación de mi familia. La respuesta, por dolorosa que fuera, era no. Había vivido demasiado tiempo en la sombra, y aunque el amor por mi familia era inmenso, el amor propio y la necesidad de ser auténtico eran más fuertes. Me dolía ver el dolor en los ojos de mis padres, pero también sabía que si renunciaba a quien era, el dolor sería aún mayor para mí. Empecé a buscar apoyo fuera de casa. Me uní a un grupo de jóvenes LGBT en la universidad. Por primera vez me sentí comprendido, no juzgado. Escuché historias similares a la mía y encontré fuerza en la comunidad. Aprendí que mi identidad no era una enfermedad, sino una parte hermosa y válida de mí. Me di cuenta de que el amor no tiene género y que la fe, si es verdadera, debería ser inclusiva y compasiva. Los meses pasaron lentamente. La comunicación con mis padres era tensa, a veces inexistente. Había momentos en los que quería ceder, volver a la máscara, pero Daniel y mis nuevos amigos me recordaban la importancia de mi verdad. Poco a poco, la furia de mis padres empezó a transformarse en una tristeza resignada. No aceptaban mi relación con Daniel, pero tampoco podían ignorarme por completo. Soy su hijo. Mi hermana fue la primera en acercarse de nuevo. Un día me abrazó y me dijo: «No entiendo todo esto, Ben, pero te quiero.
Y si él te hace feliz, eso es lo que importa. Fue una pequeña victoria, un rayo de luz en la oscuridad. Luego, mi madre, en un momento de debilidad, me preparó mi comida favorita. No hablamos del tema, pero el gesto fue un puente. Fue un reconocimiento tácito de que, a pesar de todo, el amor de madre no desaparece. La aceptación total, la comprensión plena, aún no ha llegado, y quizás nunca lo haga de la forma que yo deseo. Pero ha habido progreso. Mis padres todavía rezan por mí, pero ahora, en lugar de pedir que cambie, a veces siento que rezan por mi felicidad, aunque no la entiendan. Daniel, mi Daniel, ha sido mi roca, mi ancla. Con él he aprendido que el amor verdadero no solo te da alas, sino que también te da la fuerza para volar, incluso cuando el viento sopla en tu contra. Hoy miro hacia atrás y veo un camino lleno de espinas, pero también de flores resilientes. He aprendido que la autoaceptación no es un destino, sino un viaje constante, que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y que ser fiel a uno mismo, a pesar de las adversidades, es el acto de amor más grande que podemos darnos. No es fácil, nunca lo fue, pero la paz que siento hoy, al vivir mi verdad, al amar a quien amo sin esconderlo, vale cada lágrima, cada batalla. Mi historia es una de amor, sí, pero sobre todo es una historia de autoaceptación. Y esa es la victoria más dulce de todas.